Gracias, apóstol. Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Para este día, el Señor puso en mi corazón una palabra de algo que, sin saberlo conscientemente, pero por supuesto sabiéndolo en el Espíritu, el apóstol hablaba recién, que es el reino de Dios. Yo titulé este mensaje El Evangelio del Reino de Dios. Y vamos a comenzar leyendo en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versos 14 y 15. Marcos 1, 14 y 15. La palabra dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea, predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Por ahora, hasta aquí. Juan el Bautista era primo de Jesús, pero lo importante de Juan, de la vida de Juan, es que él venía avisando, él venía delante de Jesús y venía avisando que el Mesías, que el Cristo, que el Salvador que Dios había prometido en algún momento allá a lo lejos y hacía muchos años, se estaba acercando. Él decía: el que viene detrás de mí, yo no soy digno de quitarle la tira de su calzado. Él decía: yo bautizo con agua, él bautizaba en agua, pero el que viene atrás de mí bautiza en espíritu. Él ya anunciaba que era inminente, no solamente pronto, era inminente la llegada del Salvador. El Salvador en realidad ya estaba en este mundo, él ya había nacido, ya había crecido, ya se había convertido a hombre, ya era rabí, pero era el tiempo de comenzar su ministerio. Por eso el verso 15 dice que el tiempo ha llegado, porque ya era el momento de comenzar el ministerio del Señor aquí en la tierra, su ministerio terrenal. Y por eso nos llama en arrepentimiento. Pero lo que yo quiero resaltar es en el verso 14, cuando dice que él viene a predicar. O sea, Juan es encarcelado y ahí comienza el ministerio de Cristo. Y dice, predicando el Evangelio del Reino de Dios. Él no vino a predicar solamente la salvación. Él vino a predicar específicamente el reino de Dios. A veces decimos: hay que predicar a Cristo. Sí, por supuesto, porque Cristo es nuestro Salvador. Por supuesto, no hay ninguna duda. Y es el único Salvador. Y es el enviado de Dios. Y es el Hijo unigénito que Dios nos envió. Sí, totalmente de acuerdo. Pero Él vino a predicar el reino de Dios. Y a veces nos olvidamos de eso. A veces eso lo dejamos de lado. Nos olvidamos de predicar el reino. Nos centramos en predicar a Cristo, que no está mal predicar a Cristo, todo lo contrario. Pero el reino de Dios no es solamente la salvación de Cristo, es mucho más que eso. Y eso es lo que quiero hoy compartir con ustedes. Fíjense en que Cristo predicaba el reino de Dios. Lucas, el evangelista, en su evangelio, en el capítulo 9, verso 2, Lucas, hablándole a los apóstoles, dice: y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Es decir, no solamente Cristo vino a predicar el reino de Dios, sino que cuando Él le dio la directiva, o una de las directivas que le dio a sus apóstoles, esos primeros 12 apóstoles escogidos por Él, seleccionados, a quienes durante 3 años y un poquito más también, estuvo día y noche viviendo con ellos y enseñándoles y formándolos. A ellos los envió, dice Lucas, a predicar el reino de Dios. No era predicar la salvación de Cristo, era predicar todo el reino de Dios, inclusive, por supuesto, la salvación que es en Cristo Jesús. Y si nos vamos al libro de los Hechos, en el primer capítulo, el verso 3, también hablando en referencia a los apóstoles, dice la palabra: a quienes también, después de haber padecido, se presentó con muchas pruebas indubitables
apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Es decir, Cristo vino a dar a conocer el Evangelio del reino de Dios. Envió a sus apóstoles, cuando estaba todavía Cristo aquí con nosotros, ejerciendo su ministerio, los envió a predicar el reino de Dios. Y además, ya habiendo sido crucificado y habiendo muerto y resucitado, luego se les vuelve a presentar a los apóstoles y les sigue hablando, dice la palabra, del reino de Dios. Fíjense en lo importante que es el reino de Dios, que Cristo predicaba eso, enseñaba eso y mandaba hacer eso. Cuando estaba acá y cuando ya no estaba con nosotros, sino que ya había ascendido a los cielos con el Padre, seguía hablando a nosotros del reino de Dios. Y eso es lo que debemos hacer, dar a conocer el reino de Dios. Dice la palabra que él vino, predicaba el evangelio del reino de Dios. La palabra evangelio significa buenas nuevas, o sea, buenas noticias, ¿sí? Recientes, frescas, o también se puede traducir como el predicar esas buenas noticias, el proclamar las buenas noticias. La palabra de Dios dice que el Evangelio es poder de Dios. Y justamente el Evangelio del que vino a predicar Cristo es el poder de Dios. ¿Sí? Él es poder de Dios. Ahora, ¿cómo podemos acceder al reino de Dios? Porque yo les vengo diciendo de que hay que predicar el reino de Dios, pero ¿qué es el reino de Dios? ¿Cómo se accede al reino de Dios? Por un lado tenemos, cuando hablamos del reino de Dios, hablamos de ese lugar donde está Dios, donde está Cristo, donde cuando partimos de este mundo terrenal, a donde vamos, a donde aspiramos a ir, ¿sí? Por un lado, el reino de Dios es ese. Todos aspiramos a que cuando Dios nos llame definitivamente, tengamos vida eterna en su reino. Ese por un lado es el reino de Dios. Cuando hablamos del reino de Dios hablamos de eso. Pero también, el reino de Dios está aquí en la tierra, ¿sí? Donde pisamos, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, donde pisamos, debemos llevar el reino de Dios. Vivimos en el reino. Cuando nosotros, los apóstoles, en un momento le preguntan a Jesús cómo debemos orar, y dice, Maestro, enséñanos a orar. Y Él les enseña lo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. Y dentro del Padre Nuestro hay una frase que es, venga a nosotros tu reino. Cuando nosotros decimos, venga a nosotros tu reino, quiere decir que donde estamos se establezca el reino de Dios. En la habitación donde estoy, en la vereda donde yo estoy parado, en ese mismo lugar esté el reino de Dios. Me acompañe, va conmigo, como si fuese una luz que está sobre mí, que me enfoque, y donde yo camino, esa luz me sigue señalando, me sigue marcando, me sigo destacando sobre esa luz, que esa luz es Cristo, que esa luz es el Espíritu Santo, y que ahí está el reino de Dios. Pero lo primero que debemos hacer para vivir en el reino de Dios es bautizarnos. Cuando Jesucristo habla con Nicodemo, le dice que para ver, eso lo encontramos en en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 3, que si no nacemos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios, le dice Cristo. Y ahí es donde Nicodemo le dice, pero ¿cómo una persona ya adulta va a nacer de nuevo? ¿No? Entonces ahí Cristo le habla de el bautismo, le explica qué es el bautismo. Pero fíjense que bautizarse no lo es todo. Si ustedes se fijan en Juan 3:3,
nos dice que para ver el reino de Dios es necesario bautizarse. Pero ver el reino no significa vivir en el reino. Ver el reino de Dios no significa que vamos a entrar en el reino de Dios. ¿Sí? Cuando Dios sacó a Israel de Egipto y los hizo andar 40 años en el desierto, a quien lideraba al pueblo, que era Dios, pero el patriarca, que era Moisés, le permitió ver la tierra prometida, pero no pudo entrar a la tierra prometida. ¿Sí? O sea, que nosotros veamos el reino de Dios no implica necesariamente ni obligatoriamente que podamos entrar al reino de Dios. Ahora, en Juan 3.5, en 3.3 nos dice que si nos bautizamos en agua, el bautismo que venía haciendo Juan el Bautista, vamos a ver el reino de Dios. Pero en Juan 3.5 nos dice que si nos bautizamos en agua y en espíritu, ahí vamos a entrar al reino de Dios. O sea, esa es la primera clave. ¿Sí? Aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador y bautizarse en agua y en espíritu. ¿Y cuál es la diferencia si yo me bautizo en agua y no me bautizo en espíritu? Para empezar, no voy a poder entrar al reino de Dios. Lo podré ver, pero no voy a poder entrar. Ahora, el bautismo en espíritu también implica una conversión. Cuando uno se bautiza y realiza el acto bautismal, normalmente nosotros lo hacemos por inmersión, o sea, nos sumergimos, nos tiramos hacia atrás, la persona, el ministro que nos bautiza, nos tira hacia atrás en una pileta o en un río o en un lago, donde sea que se lleve a cabo ese acto, ese bautismo, ¿sí? Y nos levanta. Eso significa que hasta que en ese momento muere, por eso se tira hacia atrás, muere la persona que éramos hasta ese entonces y nace una persona nueva al levantarse. Hay un cambio, simboliza ese cambio. Ahora, ese cambio en nosotros lo realiza el Espíritu Santo, ese cambio en nosotros lo realiza Cristo. Nosotros tenemos que cambiar esa persona que éramos hasta ese momento para convertirnos en una nueva criatura. ¿Sí? Nos dice la palabra que cuando nos bautizamos, nueva criatura somos. Entonces, hay que cambiar, y el cambiar implica cambiar la mentalidad, el cambiar implica cambiar los pensamientos, el cambiar implica cambiar los actos. Aquello que hacíamos que no era agradable ante los ojos de Dios, ahora debemos dejar de hacerlo y hacer ahora sí aquello que sí es agradable ante sus ojos. Eso, por supuesto, siempre que queramos entrar en el reino de Dios. Cuando nosotros nos convertimos también, dice la palabra, en ciudadanos del reino de Dios. Fíjese qué importante. Somos ciudadanos. Hay un traslado del reino. Antes estábamos en el reino del otro y ahora que nos convertimos, ahora que aceptamos a Cristo, ahora que nos paramos en ese camino que es Jesucristo, ahora hay un traslado, nos cruzamos a la vereda enfrente y ahora estamos en el camino del Señor. Ahora somos ciudadanos, dice la palabra en Colosenses 1:13, que somos ciudadanos del reino de Dios. El ser ciudadano implica tener derechos. Un ciudadano tiene derechos, ¿sí? ¿Y qué derecho vamos a tener? Y vamos a tener derecho a heredar el reino de los cielos, el reino de Dios, cuando el Señor nos llame, cuando Dios nos llame a la morada final, a su presencia. Vamos a tener ese derecho. Ciudadano no es cualquiera. Ciudadano no somos todos. Yo me puedo ir a vivir a otro país, yo me puedo ir a vivir a España, y eso no significa que yo sea ciudadano español. Ahora, yo me voy a vivir a España y puedo tramitar ciudadanía española. Y ahí tendré ciertos beneficios. Pero si yo no tramito esa ciudadanía, esos beneficios no los tengo. Sigo siendo extranjero, sigo siendo argentino en suelo español. Lo importante es que cuando uno hace esa transformación, cuando uno acepta a Jesucristo,
como Salvador y Señor, pasamos a ser ciudadanos. Nada más importante que ser ciudadanos del reino de Dios. Y la ciudadanía también la habla Filipenses 3:20, donde dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también es para el Salvador al Señor Jesucristo. Sí. El apóstol Pablo nos habla de ser ciudadanos del reino. Ahora, ¿cómo? Ahora, cuando le preguntaban los apóstoles al Señor Jesucristo cómo era el reino de Dios, el Señor lo que hacía era explicarlo con parábolas. Y yo voy a tomar un par de esas parábolas para que podamos entender un poco mejor de qué hablamos cuando hablamos del reino de Dios. La apóstola hace un rato decía que el reino de Dios está en nosotros, que somos templo del Espíritu Santo, pero que también nosotros somos el reino de Dios. Y esto lo podemos ver en el Evangelio de Lucas. Lucas 13, del 18 al 19, habla de que cuando le preguntaron a los apóstoles cómo es el reino de Dios, Cristo se lo explica con una semejanza donde dice que es un gramo de mostaza. El gramo de mostaza que echa la tierra, ese gramo de mostaza es la semilla del reino, la semilla de la palabra que está en cada uno de nosotros. Esa semilla debe ser regada, esa semilla debe ser cultivada, esa semilla debe ser cuidada para que esa semilla se convierta en un árbol, que dé flores, que dé frutos. La semilla de la palabra de Dios en nosotros debe dar frutos. Ahí es cuando se ve el reino de Dios. Ahí está el reino de Dios. Está en nosotros, está en la palabra, en cómo nosotros nos apropiamos de la palabra de Dios. Cuando uno es estudiante, cuando uno está aprendiendo, uno utiliza la palabra aprender. Y aprender viene de aprender, perdón. ¿Sí? De cuando uno agarra, toma y se hace suyo eso que tomó. Entonces la palabra de Dios debemos aprenderla. No solamente tomar el conocimiento, sino hacerla nuestra, cultivarla, regarla, como ese grano de mostaza que le hablaba el Señor a los apóstoles. Y si continúan leyendo en Lucas 3, 20 y 21, les dice también que el reino de Dios es como 3 medidas de harina. Cuando el Señor habla de las 3 medidas de harina, ¿por qué habla de 3 medidas? ¿Por qué no habla de 2? ¿Por qué no habla de 5, de 7 o de 10? Habla específicamente de 3 medidas. Esas 3 medidas son el cuerpo, el alma y el espíritu. Sí. Las 3 partes de las cuales estamos conformados los seres humanos. Tenemos un cuerpo físico, ¿sí? Que también debemos cuidar. Somos mayordomos de nuestro cuerpo, ¿sí? Y el cuerpo debemos cuidarlo. Nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestro espíritu. Que el más importante, por supuesto, es el espíritu, ¿sí? Es la relación. El espíritu es aquel que se comunica y se relaciona con Dios día a día, con la oración, con la palabra, un montón de formas nos podemos relacionar con Dios, principalmente la oración y la palabra. Sí, pero esas 3 medidas es lo que tenemos que cuidar y que también, como el grano de mostaza, tenemos que regar, tenemos que hacer que crezcan de manera proporcional. Y este reino de Dios, como todo reino, como toda nación, tiene leyes, tiene reglas, ¿sí? Para permanecer en él y para entrar en él y para no salir de él. La primera regla y la más importante es que el soberano es el Señor. ¿Sí? Dios es la autoridad suprema e instituyó
a su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, como Rey. Hay una ley, que es la ley de la obediencia. ¿Sí? Si leemos Hebreos capítulo 5, versos 8 y 9, vamos a ver que Cristo, dice la palabra, que Cristo aprendió obediencia. Fíjense, Cristo, en su ministerio terrenal, dice el apóstol Pablo, en el libro de la carta a los Hebreos, de que Cristo tuvo que aprender obediencia. Y que esa obediencia también la tenemos que aprender nosotros. Tenemos que ser obedientes a nuestro Salvador. Tenemos que ser obedientes a Dios. Dios no nos obliga absolutamente a nada. Ahora, si somos desobedientes, no va a aprobar lo que hacemos. Esta es la misma relación que tiene cualquiera con su padre, con su madre. Cuando somos niños, debemos obedecer a nuestros adultos, debemos de obedecer a papá, debemos de obedecer a mamá, porque son quienes nos imponen, de alguna manera, las reglas de la casa, quienes nos enseñan, quienes nos educan. Con Dios es igual. Él quiere lo mejor para nosotros, pero nos pide obediencia. Si somos obedientes, nos va a dar todo y más, porque Él es el dueño de todo, pero nos exige esa obediencia. Hacer las cosas a su manera implica hacerlas de la mejor manera posible. Hacer las cosas a su manera implica que no pueden salir mal, porque Dios no hace las cosas mal. Siempre nos va a ir bien si lo hacemos a su manera. Pero cuando Él nos dice, hacelo de tal o cual forma, hay que ser obedientes. Cuando Él nos dice, no hagas esto, hay que ser obedientes. Cuando nos manda a hacer aquello otro, como decía el apóstol en el mensaje del domingo, heme aquí, ser obedientes. Hay otra ley que es la siembra y la cosecha. Eso lo vemos en Gálatas, capítulo 6, versos del 7 al 9. Lo que siembro, cosecha. Quien en algún momento ha trabajado la tierra, quien ha vivido en el campo, sabe que lo que se siembra se cosecha. Es un principio básico. Si yo siembro melones, no voy a poder cosechar batatas, voy a cosechar melones. Si yo siembro el bien, voy a recibir bien. Si yo siembro amor, voy a recibir amor. Si yo siembro maldad, voy a recibir maldad. Lo que siembro, cosecho. Regla básica de la vida y sobre todo, regla básica del reino de Dios. La ley de la prosperidad. La tercera carta de Juan, el verso 2, dice Dios que Él quiere que seamos prosperados en todas las cosas, así como prospera nuestro espíritu. Cuando nosotros nos dedicamos a engrandecer la relación que tenemos con Dios, cuando nos encargamos de cultivar nuestro espíritu, de regarlo, de mejorar día a día nuestra relación con el Señor, no solamente nuestra vida espiritual va a ser prosperada, nuestra vida terrenal también. Vamos a prosperar en el trabajo, vamos a prosperar en la salud, vamos a prosperar en la economía, vamos a prosperar en la familia, vamos a prosperar en absolutamente todas las cosas, porque Dios se va a encargar de que eso prospere. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu prosperó. De la misma medida, es directamente proporcional. Prospera el espíritu, prosperan las demás cosas. Ahora, si yo no hago prosperar a mi espíritu, las demás cosas no van a prosperar. Porque mi espíritu es el que los tengo, mi vida espiritual es la que tengo ahí estancada, parada, detenida. Y la última, que lo dejé para el final, pero que es la más importante, es la ley del amor. Primera de Juan 4, 7 y 8 dice que Dios es amor y que nos tenemos que amar los unos a los otros. El mismo Señor Jesucristo nos dejó un nuevo mandamiento en el Evangelio de Juan 13:34, que es que nos amemos, que amemos a los demás, como nos amamos a nosotros mismos, que nos amemos los unos a los otros. ¿Sí? Ese es el reino de Dios. Esas son las leyes
que tiene el reino de Dios. Si nos sentamos a pensarlas, nos sentamos a analizarlas, vemos que no son leyes complejas. Son leyes simples. Son leyes que todos podemos seguir. Son leyes que todos podemos cumplir. Algunas costarán más que otras. O en realidad no es que cuesten unas más que otras, sino que a veces una misma ley en ocasiones cuesta más cumplirla que en otras ocasiones. Ser obediente con Dios cuando lo que Dios quiere que hagamos es lo que nosotros queremos, también, cuando coincide nuestra voluntad con la voluntad del Eterno, es facilísima cumplir la ley de la obediencia, pero cuando no coinciden, cuando uno quiere ir hacia un lado y Dios quiere que vayamos hacia el otro, ahí es cuando cuesta. Y ahí es cuando nosotros decidimos si obedecemos, valga la redundancia, esa ley de la obediencia, si nos sujetamos y decimos, vamos para el lado que dice Dios, porque ese es el lado correcto, porque yo sé en el Espíritu, yo sé en mi corazón que eso es lo mejor, que aunque desconozca para dónde voy, sé que voy a llegar bien, sé que voy a tener éxito, sé que Dios me va a sorprender con ese destino donde me está llevando. Yo lo sé, mi espíritu lo sabe y Dios también lo sabe. El tema es si yo me dejo llevar, si yo obedezco. A veces hay algunas que cuestan más que otras, pero no es nada imposible. Dios no nos pone una prueba que nosotros no podamos superar nunca. Cristo, y lo dijo Él, vino a cumplir la ley. Si Cristo vino a cumplir la ley y Él es nuestro guía, Él es nuestro ejemplo a seguir, nosotros también tenemos que cumplir la ley. Pero la ley, luego de Jesucristo, cambió. Y son estas que les estoy explicando. Son leyes simples. Son las leyes del reino. Si queremos entrar al reino, si queremos permanecer en el reino, si queremos vivir el reino mientras estemos aquí en la tierra y luego vivirlo en la eternidad, debemos de cumplir con estas reglas. Debemos ser obedientes, debemos amarnos, debemos sembrar bien, sembrar cosas buenas para cosechar cosas buenas, sentimientos buenos, cosechar amor, sembrar amor. ¿Sembramos amor? Vamos a cosechar amor. Prediquemos el reino. Y con esto termino. Acostumbrémonos que tenemos que predicar el reino de Dios. No solamente la salvación de Cristo, que es importante y es parte del reino, y es el primer paso para poder entrar al reino. Prediquemos todo el reino. Vivamos el reino hoy y lo vamos a poder vivir eternamente. Apóstol. Amén. Qué bueno es que entendamos este mensaje que el Señor quiere darnos, ¿no? Vivir en el reino de Dios. Cuando uno vive en el reino de Dios, Dios es más que una serie de palabras en un horario y día determinado. Vivir en el reino de Dios es hacer de Dios una filosofía de vida constante, clara. Es vivir de esa manera. No es solamente predicar, porque cuando uno predica habla, es genial, es perfecto, pero estamos hablando, el maestro enseñaba justamente que el reino de Dios es mucho más que una predicación, es vivir, es hacer, es internalizarnos. Mire, ¿y cuáles son los principios del reino de Dios? Ok, en estos principios es donde me debo plantar, para que la gente me vea y diga, wow, ¿dónde vive? ¿Ciudadano de qué es? ¿De qué religión es? ¿De qué? Vieron que las personas preguntan todo esto y si no, contestan, no, pero yo soy así. Es como si la religión nos separaría, aunque en realidad, cuando vivo en el reino de Dios, hago de los principios de Cristo, de los principios de Dios, de los principios del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, una constante diaria. Eso nos permite estar todos unánimes,
juntos, en las buenas y en las malas. Y en estos momentos, sobre todo, que hay tanta necesidad de acción, menos palabras y más acción. Por eso es importante que cada uno de nosotros podamos reflexionar, entender, comprender y hacernos de una realidad crística diaria. Buenísimo el mensaje, la reflexión, para que nosotros nos quedemos. Recuerden que el Señor hoy nos mandó a escuchar lo que nosotros necesitamos, aunque creamos que no lo sepamos. Dios sabe lo que necesitamos. Así que bueno, los bendigo la vida del maestro y de cada uno de ustedes presentes, de los que están viendo por Facebook, que están comentando y mandando mensajitos. Les paso ahora los parroquiales de la semana. Mañana 20 horas reunión de ministros por la plataforma Zoom. El jueves hay estudio bíblico a las 19 horas a cargo del apóstol Rubén y el domingo a las 10 de la mañana. Fuera del contexto de la iglesia, mañana a 3:30 de la tarde voy a estar participando de un webinar de adultos mayores, donde voy a estar hablando de los desafíos de los derechos humanos para los adultos mayores en este contexto, ¿no? Así que están todos invitados también. Un beso grande, un abrazo grande para todos. Estamos en la presencia del Señor. Nos conectamos próximamente y todos los días, cualquier necesidad que tengan, nos hablamos por el Messenger, por el WhatsApp y estamos conectados. Dios los bendiga, los guarde, los multiplique y la sangre de Cristo los cubra guardándolos de toda enfermedad y virus. Nos vemos. Amén. Chao, bendiciones. Bendiciones. Chao. Bendiciones.